Hola, soy Natalia Antelo, profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y en esta ocasión voy a comentar un poco la obra Ciencia de la Lógica de Elio de Gortari. Elio de Gortari es un filósofo mexicano, un lógico y un divulgador del materialismo dialéctico. El texto, Ciencia de la Lógica, busca mostrar cómo la lógica no es un mero formalismo abstracto, sino una ciencia vinculada con la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, enmarcada en una perspectiva materialista dialéctica. Es decir, que tiene como objetivo central mostrar que existe una identidad esencial entre las leyes del pensamiento y las leyes de la naturaleza y la sociedad, lo que convierte a la lógica en una ciencia fundamentalmente para comprender y transformar la realidad. Vemos que su enfoque combina un rigor técnico con la lógica formal, con una visión filosófica marxista buscando superar la separación entre la lógica pura y la lógica de la ciencia. Entonces la obra, La ciencia de la lógica, es un estudio científico de lo que la lógica actualmente es. Es sabido que la lógica surge en la antigua Grecia con Aristóteles, quien estableció por primera vez los principios lógicos en su obra Organon. Ya entonces, desde el siglo XIV a.C., Aristóteles dejó asentada su lógica, pero no se hicieron modificaciones de la misma hasta el año 1620 en manos de Francis Bacon. En su obra Novum Organum Scientiarum, sentó los principios del método inductivo y analizó los procedimientos, donde afirma que la lógica tradicional era incapaz de descubrir aspectos de la realidad necesarios para el accionar humano. Esto fue realmente importante para la lógica, ya que lo llevó a nuevas investigaciones filosóficas y lo llevó a nuevos campos del conocimiento. Otros pensadores como Hegel, Engels, Marx, Lenin y Russell, entre otros, han contribuido a enriquecer la lógica y en especial a enriquecer esta obra de Elio de Gortari. Donde el autor mexicano inicia una nueva época en el campo de la lógica, ya que marca los nuevos rumbos de la investigación científica. Y su obra viene a suplir esta deficiencia que había en el campo de la filosofía materialista de la época. La lógica estudia la estructura del conocimiento científico, estudia sus argumentos y establece si son válidos o no. Sin embargo, es necesario que el conocimiento científico alcance cierto desarrollo antes de que pudiera plantearse el problema acerca de las leyes del conocimiento mismo. Lo interesante de esta obra es que Elio de Gortari busca mostrar cómo la lógica no es un mero formalismo abstracto, sino una ciencia vinculada con la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, enmarcado en una perspectiva materialista dialéctica. Entonces el conocimiento adquirido si bien tiene un carácter limitado y depende de las condiciones en las cuales ha sido logrado, y lo que es beneficioso para los intereses, y esto es muy importante que lo marca el autor mexicano, dice que lo que es beneficioso para los intereses de una clase social en una época determinada generalmente no lo es para otros. Entonces acá vemos ciertas huellas marxistas en su teoría. Pero bueno, dice que si bien en la ciencia es necesario alcanzar y analizar los elementos del universo de manera separada de su contexto histórico e investigarlo de manera aislada. Es necesario cierto avance científico de la naturaleza, pero esta acumulación de resultados de la observación y experimentación es un punto de vista parcial, ya que se los considera de manera estática y no en un proceso dinámico. Es así que una vez superada esta etapa acumulativa de conocimientos y de observación, se relaciona con unos procesos desde su origen y de su desarrollo, es decir, el conocimiento. El conocimiento que no es rígido, sino que es dinámico. Por ejemplo, en química vemos que la transmutación de los elementos por medio de la reactividad natural y la artificial ha revelado la existencia de movimientos materiales menos manifiestos, pero de mayor eficacia que aquellos que operan en combinaciones moleculares. Vemos que la ciencia, si bien parte de hipótesis que son presupuestos,
pero que son necesarios porque a medida que va avanzando la investigación va encontrando nexos y concatenaciones, y se encuentran que en cada desarrollo se dilata la perspectiva, mostrando siempre una profundidad y una amplitud mayor. Es así que no puede resolverse jamás de modo completo el problema del conocimiento. Sin embargo, ahí está el incentivo en el progreso científico que se desarrolla de manera infinita en el conocimiento. Elie Guattari dice, y cito, porque la ciencia trata de indagar las conexiones sistemáticas de la naturaleza en todas sus partes, pero sin embargo, reproducir esta interrelación de un sistema tal que cerrada el ciclo del conocimiento, por el contrario, al propio tiempo que avanza el conocimiento y la investigación del conjunto del universo, encontrando sus nexos y concatenaciones. Se encuentra con que a cada nuevo desarrollo se dilata en los sentidos de las perspectivas, mostrando siempre una profundidad y una amplitud mayor. Fin de cita. Entonces, si surge en medio de investigación una contradicción, es también al mismo tiempo el principal incentivo para el progreso en el caso de que se resuelva. Y acá vemos las marcas hegelianas y de Engels en su teoría científica. También afirma el autor que si bien tenemos una capacidad finita de pensamiento, solo alcanzamos a abarcar un intervalo finito de conocimiento. Y esto es suficiente para conocer y aproximarnos cada vez más al conocimiento de la ley que gobierna todo proceso. Este proceso infinito del conocimiento es lo que denomina logos. Esto es la dialéctica. Esto es interesante porque él aplica la dialéctica en la lógica. Con el método de la dialéctica, la lógica puede construir un sistema de funciones fundamentales del conocimiento. Lo importante no es solamente que pueda comprender las propias formas de la lógica, sino que ellas pueden ser comprensivas y se utilizan para futuras investigaciones. Entonces, los tres momentos del proceso lógico son: en el primer término tenemos la tesis, como consumación de una determinación rígida, como un producto limitado, en el cual significa con la concepción de aquello que se encontraba separado. Pero este momento dialéctico tiende la necesidad a suprimir dicha determinación finita para dar lugar a su opuesta. La determinación aislada, con referencia a otras, no se mantiene. Por el contrario, se niega y se contradice, y se engendra así su antítesis. Vemos que la conexión y la necesidad hacen que los finitos se supriman a sí mismos y por sí mismos. Y la revelación de los finitos reúne a las determinaciones opuestas a su contradicción y a su superación, que sería la síntesis afirmativa. Entonces tenemos tesis, su negación, que es la antítesis, y como forma de superación, la síntesis. Que a su vez esta síntesis afirmativa tiene un carácter limitado también, porque se puede transformar y pasa a ser una nueva tesis que también sufre este proceso de contradicciones y de superación en el proceso ininterrumpido de los conocimientos. Entonces, los postulados fundamentales del conocimiento se expresan tanto en el pensamiento subjetivo como en el mundo objetivo, ¿sí? Sin embargo, están bajo todas las mismas leyes. Por eso es importante ver que los resultados del conocimiento teórico tengan una correlatividad empírica, ¿sí? Que no quede solamente en teorías abstractas, sino que tenga su correlato en la realidad. Y la filosofía se encarga justamente de mostrar la analogía existente entre los procesos que se operan en el pensamiento y aquellos otros en que la naturaleza y la sociedad se expresan. Al mismo tiempo, la filosofía comprueba la validez de leyes semejantes en todo proceso y en los casos más variados y en los diferentes dominios del conocimiento. Por eso la dialéctica debe concebirse como la ciencia de las leyes más generales de todo movimiento. Esto significa que las leyes tienen la misma validez en el movimiento de la naturaleza y de la historia, ya que es un proceso de conocimiento.
Elie Gortari no se limita a las reglas de inferencia, ¿sí? Las reglas de inferencia lógica, sino que él estudia las formas universales del pensamiento, vincula con la epistemología y la metodología científica. Y él nos muestra constantemente que la lógica no es estática, sino que se desarrolla históricamente y se analizan las contradicciones, oposiciones y síntesis como motores del pensamiento. Nos demuestra la relación entre pensamiento y realidad, ya que la lógica refleja las estructuras objetivas del mundo y afirma que esas leyes lógicas son expresiones de leyes naturales y sociales. Y si bien la lógica es una herramienta, como afirmaba Aristóteles, un órgano, es insuficiente ya que se desconecta con la praxis científica. Por eso propone una lógica científica que integre el contenido y la forma. Según Elie Gortari, la lógica formal se enfoca en la estructura abstracta del pensamiento para asegurar la validez de la deducción, estudiando la forma de los juicios y los argumentos, como la identidad, no contradicción, mientras que la lógica científica o dialéctica, que él integra, lo centra todo movimiento y desarrollo y contenido real del conocimiento, investigando cómo el pensamiento se ajusta a la realidad cambiante, pues la realidad cambiante es todo un proceso, y la contradicción, las leyes y la naturaleza para alcanzar una verdad más profunda científica y no solamente formalmente concreta. Para ir redondeando y terminando, Elie Gortari convierte la lógica en una ciencia viva, vinculada con la historia y la naturaleza de la sociedad, y la coloca en el corazón de la filosofía y la investigación científica. Bueno, los invito a leer esta maravillosa obra de lógica marxista y dialéctica, que es súper interesante. Y bueno, muchas gracias.